Estimados hermanos, en este tiempo de mayo estamos celebrando diversas actividades, sobre todo con gran alegría hemos celebrado el Día de la Madre, además el Día del Trabajo, y ahora nos toca celebrar en forma especial a la Santísima Virgen María, que es también nuestra Madre espiritual. Sabemos que la madre material, la madre biológica, la madre humana, se nos puede morir, pero la madre espiritual no se nos muere. Por eso hay esa consideración y conviene desarrollar esto de la devoción a la Santísima Virgen. Hoy día, 13 de mayo, recordamos la primera aparición de la Santísima Virgen María allá en Fátima, en 1207. A los pastorcitos, a los niños, Jacinta, Francisco, Jacinta y Lucía. Entonces vemos que Dios se vale de los niños para mandar sus mensajes. Generalmente tenemos esta realidad, ¿no? Dios llamó a Samuel cuando era niño para dar un mensaje al juez que era Elí, y entonces, y así en muchas oportunidades. También ahora se ha valido, como lo mismo en Lourdes, se valió también de una jovencita, pues entonces vemos que Dios se vale por una parte de la Virgen María, y la Virgen María se vale a través de personas así, de niños, qué sé yo. Entonces, el acontecimiento es interesante, pero el mensaje es básico. Nos dice que Él se presenta a los niños y les invita a dos cosas: a rezar el rosario, la oración, y a hacer penitencia, los dos elementos que también hemos de resaltar. El rezar el rosario es efectivamente una forma de orar, de acercarnos a Dios. Es una forma ya bastante conocida de los antiguos, también los paganos, los mahometanos, los árabes usaban cuentas para contar o mostrar cuántas oraciones hacían, ¿no? Pero después se ha concretado de forma ya precisa, ya con Santo Domingo de Guzmán, cuando él tuvo que predicar y usó el rosario. Y esto, diríamos, gradualmente se ha ido perfeccionando. Tenemos ahora el rosario como los cuatro series de rosarios, o sea, los misterios gloriosos, los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios luminosos. Inicialmente se iniciaron como recuerdo o paralelo a los 150 salmos, para que los que no tenían libros pudieran rezar y pudieran acercarse a Dios a través de esta devoción mediante el rezo de 150 Ave Marías, como son 150 los salmos. Esta es un poco la oración. Después el mensaje que se nos trae en la Santísima Virgen María es de la penitencia. La penitencia, que es también saber nosotros privarnos, no necesariamente de ayuno, sino de sabernos controlar nuestras pasiones, nuestros impulsos. La penitencia puede ser privarnos de comida, puede ser privarnos de una palabra que tengamos que decir, puede decir privarnos de algo que nos guste, o privarnos tal vez de una urgencia que tenemos que hacer, pero dejarla mejor descansar para mañana y para otro momento. Es decir, controlar y programar nuestras acciones. Luego hemos de ver que el rosario se nos pide la oración. Y en la oración sabemos que es la comunicación con Dios. El rosario es una oración, pero sí reflexionamos lo que decimos. Por ejemplo, en el misterio glorioso
gozoso que celebramos ahora, recordamos el mensaje del ángel a la Virgen María, en que le dice que le anuncia que va a ser madre del Hijo de Dios y va a tener un hijo. Y María naturalmente se extraña y le dice, no voy a tener, no tengo relaciones. Y entonces Dios, el ángel le dice, para Dios nada es imposible, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y efectivamente viene lo que llamamos la encarnación. Entonces vemos que en el primer misterio decimos la encarnación, el mensaje que el ángel le da a María, y se opera la encarnación cuando María dice, hágase en mí según lo que has dicho, que así sea, ¿no? Si es posible, enhorabuena, ¿no? Y entonces es el primer misterio. El segundo misterio, cuando la Virgen María va a visitar a su prima Isabel para ayudarla, y dice que sabía que estaba ya de 6º mes en su embarazo y que necesitaba ayudarla, atenderla, acompañarla. Entonces fue allá y estuvo atendiéndola esos 3 meses. Y entonces vemos que el segundo misterio se nos muestra cuando haya que visitemos a los enfermos, visitemos a los necesitados, visitemos a otras personas que están tal vez hasta en la cárcel, pero visitar a los hermanos y acercarnos a ellos, un poco así como hizo el samaritano, que al ver al hombre que había caído, estaba maltrecho en el camino, paró su cabalgadura, se bajó, se acercó, lo curó, etc. Es decir, se acercó al otro. También María se acerca a ayudar a su prima Isabel. Y ahí viene la revelación del Espíritu Santo, que Isabel la ve a María no como a su madre, no como a su prima, sino como la Madre de Dios. Y por eso dice, ¿cómo he merecido que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Esa es un poco la revelación. Y entonces la Virgen María también canta su magnífica, que sabemos, el segundo misterio. Nosotros al rezar las 10 Ave Marías hemos de pensar en esto. En el tercer misterio también, etcétera, y cada misterio tiene su mensaje. Además, el mensaje de la Virgen María en la oración y la penitencia, decíamos, son 2 elementos. Pero hemos de ver que también la devoción a la Virgen María, a la Virgen de Fátima, se ha difundido mucho. Consiste en un mensaje que Dios nos da para llamarnos la atención. Dios se preocupa de nosotros, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que estamos en falla. Dios siempre nos avisa mediante los profetas, mediante sacerdotes, mediante los obispos, mediante la Iglesia, y en forma muy extraordinaria mediante la Virgen María, como en este caso. Entonces vemos que esta devoción es muy importante. Estimados hermanos, ustedes pueden informarse en internet, en los libros también, sobre la historia, los detalles de la Virgen María. Termino el mensaje último, que cuando Jacinta y Lucía le preguntan, voy a ir al cielo, mi primita también va a ir al cielo, y Francisco va a ir al cielo. Entonces la Virgen lo mira y le dice, bueno, sí, también él irá al cielo, pero antes tendrá que rezar muchos rosarios, es decir, tendrá que orar mucho. También tú irás al cielo, yo también, pero antes tendremos que orar mucho, no necesariamente el rosario, pero sí orar, conversar con Dios frecuentemente y sobre todo a través de las devociones de la Virgen María. Estimados hermanos, infórmense ustedes, paz y bien.